Hola, ¿cómo están? Pues me encuentro en Castel Gandolfo, este pueblo de los papas. ¿Por qué? Porque pues desde por lo menos 1929 todos los papas han vacacionado aquí, con excepción del Papa Francisco. Aunque este edificio se remonta al siglo XVII y se encuentra sobre el antiguo palacio construido por el emperador Diocleciano. Bueno, pero vamos a nuestros días. Esta mañana, la verdad, yo había decidido venir a Castel Gandolfo, pero en la casa del campo donde vivo, pues hubo una verdadera tormenta de agua y dije yo, ¿para qué vamos a Castel Gandolfo? Porque nos va a estar lloviendo ahí también, pero la verdad luego empecé a ver varios pronósticos meteorológicos y me di cuenta que en teoría en Castel Gandolfo no iba a llover y por eso vine. Vine porque desde ayer este pueblo pues está feliz. ¿Por qué? Porque volvió el Papa. Después de 12 años, el Papa León XIV decidió volver a Castel Gandolfo para unos días de vacaciones. ¿Qué había pasado? Pues después de la elección del Papa Francisco, él decidió que no quería tomar vacaciones fuera de la residencia de Santa Marta. Es decir, el Papa siempre vacacionó en su casa. Él decía que vacaciones para él era cambiarle un poco el ritmo, ¿no? Ya no tener audiencias, despertarse un poco más tarde, en fin, modificar el ritmo del día, pero ahí dentro. Entonces nunca se fue ni a la montaña, ni a la playa, ni aquí a Castel Gandolfo. Mientras que sus predecesores siempre habían venido. Desde la época, por ejemplo, de Pío XII, todo el mundo recuerda la estancia del Papa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él abrió las salas del palacio y pues hay varias mujeres que dieron a luz en la cama, en el cuarto papal, digamos, en la cama del Papa Pío XII, y de hecho varios niños en esa época, después de su nacimiento, se le puso el nombre de Pío en homenaje al Papa Pío XII. Pero bueno, para volver a tiempos más cercanos, el Papa Pablo VI estuvo aquí y de hecho él murió. Venían las vacaciones de verano y murió aquí el 6 de agosto de 1978. Al Papa Juan Pablo I pues no le dio tiempo y tuvimos que llegar hasta el Papa Juan Pablo II, que pasaba aquí más de 2 meses en el verano. Se venía todo agosto, septiembre, luego unos días también se iba a la montaña, y el Papa Benedicto XVI también. Y ambos, aparte de que estaban meses enteros de verano aquí, hacían las audiencias generales aquí, el Ángelus, desde ese balcón donde está la bandera de la Santa Sede, misas en una parroquia que está aquí al lado y que de hecho ya está el escudo del Papa León, y él va a celebrar una misa aquí el 13 de julio, ya se los contaré. Y bueno, había audiencias, había el Ángelus, estas misas aquí, y había como a ver, el Papa era considerado un ciudadano más de Castel Gandolfo, se le llaman castellano, de Castello, ¿no? De Castel Gandolfo, de Castillo. Y ahora el Papa León XIV ha tomado la decisión de volver, pero ¿qué sucede? Que no puede residir en el Palacio Pontificio donde vacacionaron sus predecesores, porque el Papa Francisco, después de tomar la decisión de no venir a Castel Gandolfo, transformó la residencia pontificia en museo y se pueden visitar los diferentes salones, la habitación del Papa, la capilla privada del Papa, etcétera. Y también abrió los jardines, donde ahora se encuentra una fundación querida por el Papa Francisco, que es el Borgo Laudato Si, que es también para fomentar toda esta cultura a favor de la creación, de la salvaguardia y el cuidado de la creación. Bueno, tanto el Palacio Pontificio como los jardines permanecerán abiertos por las mañanas y el fin de semana, parece, a pesar de la presencia del Papa León XIV. ¿Dónde se encuentra el Papa? Pues el Papa se encuentra en la Villa Barberini, que es el otro edificio que se construyó en los jardines del Vaticano. Y él tendrá acceso también a la alberca que se construyó en tiempos de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II decía que era muy importante tener mente sana en un cuerpo sano, y cuando vacacionaba aquí, sobre todo los primeros años que estaba perfectamente bien de salud y era un papa muy joven, pues él solía nadar en la alberca de Castel Gandolfo. Parece ser que también hay un campo de paddle, una cancha de paddle, no sabemos si es para el Papa
León XIV o para su secretario. Bueno, porque lo que se sabe que al Papa León XIV le gusta mucho jugar tenis y dicen de hecho que se da unas escapadas en el Vaticano y sigue yendo a la casa de los agustinos que se encuentra muy cerca de su residencia en el Santo Oficio, y a escondidas va todavía para jugar tenis. Eso la verdad no ha sido confirmado, bueno, pero pues tiene pinta de que es así. Yo personalmente recuerdo mucho haber venido en tiempos de Juan Pablo II a las audiencias generales o al Ángelus, y pues los fieles entraban por allá, y en ese patio, digamos, hay un patio más allá de la puerta, en ese patio eran las audiencias generales, y luego el Papa, si había demasiada gente que no cabía ahí adentro, pues la gente estaba aquí en esta plazoleta, y después de la audiencia el Papa se asomaba del balcón para saludar al otro grupo de fieles, y eso también pasaba los domingos con el Ángelus. En esta ocasión el Papa León no va a dar audiencias generales porque este julio es su mes de vacaciones y entonces se interrumpen las audiencias. Se reanudarán en el Vaticano el 30 de julio. Pero el Papa estará aquí hasta el día 20 y celebrará 2 misas, rezará 2 veces el Ángelus. La primera misa será en esta iglesia aquí, el 13, mientras que el día 20 será en la de Albano, que es, digamos, el pueblo del que depende Castel Gandolfo. Y luego volverá a mediados de agosto para la fiesta de la Asunción, lo que aquí se llama el Ferragosto. El 15 de agosto celebrará una misa aquí, también rezará el Ángelus y se quedará aquí hasta el día 17 y luego regresará al Vaticano. Hasta este momento no se ha hablado de unas posibles vacaciones en la montaña como solían hacerlas tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. Hasta este momento no se sabe nada de ello, así que el Papa solo tendría que tomarse estos pocos días de vacaciones, estas prácticamente 2 semanas ahora y pues como un fin de semana en agosto. Por lo que se refiere a otros recuerdos, pues me viene a la mente sobre todo la época en la que pues aquí estuvo el Papa Benedicto XVI después de su renuncia. Él estuvo aquí y de hecho cuando se fue de Roma, del Vaticano, hasta Castel Gandolfo en helicóptero, que sobrevoló varias veces la ciudad como despedida, luego él se asomó desde ese balcón para decir que había llegado al final de su ministerio petrino, que a las 8 de la noche pues ya no iba a ser papa, iba a ser papa emérito e iba a seguir estando acompañando a la iglesia a través de la oración, su cercanía espiritual y a través de la meditación. Y luego pues se retiró de ese balcón y efectivamente a las 8 de la noche dejó de ser papa y luego ya vino el cónclave y la elección de de Francisco. Y otro momento impresionante fue cuando el Papa Francisco, días después de su elección, vino aquí a Castel Gandolfo a saludar al Papa emérito. Y por primera vez vimos a 2 papas juntos, 2 papas vivos juntos. Nunca habíamos visto 2 hombres vestidos de blanco juntos. El Papa Benedicto XVI los recibió, entraron al palacio, luego estuvieron rezando en la capilla privada de los papas y finalmente los vimos sentados en una sala con una caja grande sobre una mesa en medio de los dos, que eran todos los documentos del Batilix. Todos estos, el Batilix I y Batilix II, que son estos escándalos durante la época del Papa Benedicto XVI, cuando su propio mayordomo le robaba documentos de su escritorio, de su oficina privada. Y esos documentos acabaron en manos de la prensa, de algunos periodistas italianos sobre todo, y dieron lugar, bueno, a toda una serie de escándalos. Pues, hubo una comisión de investigación encabezada por varios cardenales designados por el Papa Benedicto XVI. Entonces toda la documentación que ellos recogieron se encontraba en esas cajas y evidentemente pues el Papa Benedicto se las entregó al Papa Francisco. Pero bueno, después pasaron todos estos 12 años del Papa Francisco, que vino en una ocasión, aunque no fue pública, porque le había prestado los jardines a un artista argentino que se llama Mármol, y él aquí hizo 2 esculturas, él trabajaba con puro material de desecho. Había ayudado al cardenal Bergoglio a rescatar jóvenes en las periferias de Buenos Aires a través del arte, de diferentes adicciones. Entonces siguieron siendo amigos, pues el Papa lo invitó aquí a Castel Gandolfo, él hizo las obras aquí,
Ahora estas dos esculturas se encuentran en los jardines del Vaticano, pero el Papa vino como a inaugurarlas, el Papa Francisco, y se pasó aquí unos días, comió con él aquí, no unos días, perdón, unas horas, pero ni siquiera se supo de esa visita, fue como bastante privada. Y ahora, pues el Papa León XIV llegó ayer por la tarde al pueblo de Castel Gandolfo después de las 5, no aquí, sino directamente a la residencia Barberini, donde va a vivir en estos días, pero obviamente pues se había corrido la voz y había decenas de fieles, muchísimas religiosas venidas incluso de Roma o desde Albano, desde los pueblos cercanos, que habían estado esperando durante horas bajo un sol insoportable la llegada del Papa. Y la verdad que el Papa fue muy generoso, porque en lugar de entrar directamente con el coche a Palacio Barberini, pues bajó del coche y estuvo saludando a las personas de una forma cariñosa. También había muchos niños y claro, como agradeciéndole pues esa larga espera. Fueron momentos muy bonitos, porque también obviamente estaba el alcalde de aquí, el párroco polaco de esta iglesia, y ambos pues expresaron su alegría, porque dicen que es un día histórico. De hecho, aquí en la parroquia hay como un aviso donde el párroco dice que invita pues a los fieles de Castel Gandolfo y a los turistas que llegan a vivir estos días de la estancia del Papa León XIV como días de fiesta. Todos felices. Esta mañana obviamente pues al llegar aquí estuve hablando con diferentes comerciantes y pues el denominador común es la alegría. La alegría porque dicen que si bien pues el Papa Francisco decidió que se convirtiera el museo el palacio en museo y que abriera los jardines, eso quiere decir que durante estos 12 años pues sí venían peregrinos, pero muchos estaban como en viajes así, tours organizados, y estaban muy poco aquí en el pueblo. Entonces obviamente consumían poco, porque además se hizo una cafetería adentro del palacio y digamos, entonces claro, la gente pues también que venía al palacio, a los jardines, consumía adentro. Eso obviamente pues para todos los comercios de este pequeño pueblo, que hay cafeterías, restaurantes, negocios de souvenirs, de recuerdos, pues era una pérdida económica. Así que además del aspecto económico, porque están seguros de que muchos fieles van a volver a Castel Gandolfo después de la llegada del Papa, dicen que de todas formas es que es como una caja de resonancia enorme, porque si el Papa está rezando aquí el Ángelus y todo el mundo lo ve con las transmisiones en Mundovisión, digamos así, obviamente pues Castel Gandolfo vuelve a estar en la mira. La gente vuelve a recordar en todos los países del mundo que existe este pequeño pueblo. Entonces pues los comerciantes esperan que obviamente pues el Papa vuelva todos los años, y que incluso a partir del próximo año, en lugar de estar tan solo 2 semanas y un fin de semana, pueda ser como sus predecesores, que se pasaban aquí pues parte de julio, todo agosto, incluso septiembre, y luego ya volvían al Vaticano. Así que bueno, pues esta es la historia de este pequeño pueblo que hoy realmente está de fiesta, porque no solo el aspecto económico, sino realmente porque se reanuda esta tradición de este pueblo que se llama el pueblo de los papas, por el Palacio Pontificio.